Maggie Oman va a ser nuestro primer conferencista en este semestre. Nos va a hablar sobre... Dice que no iba a usar la palabra geodésicas, pero pues yo la uso. Que son una definición de qué es una recta en espacios distintos a los euclidianos, digamos, ¿no? Que se llevan esos primeros cursos de geometría tradicional. Pues bueno, vamos a ver qué hablan mejor. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Les quiero contar un poco acerca de geodésicas en superficies. Lo voy a hacer de manera informal e intuitiva. Todo se puede hacer con cuidado, pero toma tiempo. Y lo que quiero es transmitirles las ideas que hay en esto. Entonces, pues usen su intuición y van a ver que a veces funciona y a veces no. Una superficie es un objeto bidimensional que localmente se parece al plano. Entre más nos acerquemos al objeto, más se parece a un plano que quizás un poco deformado. Voy a pensar en superficies en RN. Entonces, por ejemplo, la superficie en esfera, esta es como una dona deformada, esta es una superficie de género 2. El género es como el número de órbitas, ¿vale? Son superficies suaves, esto quiere decir que no tienen picos, son localmente la imagen de una función diferenciable de un pedazo del plano, cuya derivada es no singular. Entonces, no hay picos y en cada punto de la superficie hay un plano tangente bien definido. En estas superficies, como están en RN, podemos medir la longitud de vectores y la longitud de curvas, integrando la longitud de los vectores velocidad. ¿Sí? Una geodésica es una curva en la superficie que va por la superficie lo más derecho posible. Esto de ir derecho no es una cuestión de opiniones, hay una manera exacta de definir qué quiere decir derecho. Y más o menos es así. O sea, si esta es la superficie y aquí hay una curva, y pienso la curva estamos dentro de RN, entonces la curva se parametriza como es una función que va de un intervalo. El pedacito de la curva es una función suave cuya imagen está en la superficie, y entonces yo puedo pensar que esta curva está parametrizada por longitud de arco, o sea que al moverme aquí el punto se mueve a velocidad constante. Y entonces, el vector f' en cada punto, f' de t en cada punto me da el vector tangente a la curva. Me señala la dirección de la curva. No, ahí será f'. Y la segunda derivada es otro vector F'n. Bueno, f' señala cómo está cambiando la posición de f por el tiempo, y f' señala cómo cambia el vector tangente. ¿Sí? Como la curva se recorre a velocidad constante, cómo cambia el vector tangente quiere decir cómo cambia su dirección. Y eso es una medida de cómo está curvada la curva en el espacio. ¿Sí? Entonces, este es un vector en el espacio. La curva va a ser una línea recta si esta cosa es 0. Y si no es 0 en cada punto, pues va a apuntar en una dirección distinta. Y entonces, pero esa es la curvatura de la curva en el espacio. Yo quiero medir cómo se curva la curva, pero en la superficie nada más. ¿Sí? Y entonces el chiste es que como aquí hay un vector en un plano tangente, en cada punto hay un plano tangente, este vector que me mide la curvatura en el espacio lo puedo descomponer como la suma de un vector perpendicular al plano tangente y un vector en el plano tangente. ¿Sí? Entonces puedo dividir esto como en un vector normal y un vector tangente. El vector normal
tiene que ver con cómo se está curvando la superficie misma. Y el vector tangente es el que mide cómo se está curvando la curva dentro de la superficie. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir que la curva sea una geodésica? Que la curvatura está medida sobre la superficie, o sea, la componente tangencial de la segunda derivada es C. ¿Vale? Uy. Ah, pues. ¿Ahorita agarro? Ahí va. ¿Vale? ¿Cómo le pongo que no se vea? Entonces, por ejemplo, en una esfera redonda, los círculos máximos son geodésicas. Porque para esta curva se me da un círculo máximo como el ecuador. La curvatura apunta directamente hacia el centro de la esfera, el vector de curvatura. Y entonces no hay componente tangencial, todo el vector es normal a la superficie. Entonces hay un teorema de existencia de geodésicas que dice que por cada punto y en cada dirección de una superficie, pasa una única geodésica. Entonces, si yo me paro en cualquier punto de la superficie y elijo cualquier dirección, por ahí pasa exactamente una geodésica. Este resultado es una consecuencia del resultado de existencia inicial de soluciones de ecuaciones diferenciales. Porque las geodésicas son localmente soluciones de unas ecuaciones. Y estas soluciones locales pueden extenderse. Mientras uno no se salga de la superficie, puede uno seguir sobre la geodésica. ¿Sí? La unicidad lo que dice es que no hay bifurcaciones, por ejemplo. Que no puede haber dos geodésicas que vayan por el mismo camino y que después de un rato sigan caminos diferentes. Entonces, un ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo serán las geodésicas en un toro de revolución? La superficie es más sencilla, ¿no? Y salen las geodésicas de la esfera que agarran una dona redondita y empiezo a caminar en una dirección. La geodésica que pasa por ahí, por donde se irá. Entonces les voy a mostrar espero que se deje. Esta es una implementación, es un programita que resuelve las ecuaciones diferenciales de manera numérica y va dibujando las geodésicas. Entonces voy a dibujar la geodésica que va en esta dirección, pero la voy a empezar a dibujar que se vaya haciendo larga en las dos direcciones. ¿Sí? A ver si la veo. Una manita. Y se ve, la parte oscura es cuando va por atrás, ¿no? ¿Vale? Entonces, esa es una geodésica. Si ahora, por ejemplo, cambio tantito la dirección, no es más complicado que eso, ahora vas a ver. Voy a hacer otra cosa mejor. Lo que voy a hacer es, voy a ir cambiando la dirección de las geodésicas para que vean cómo se ven. Entonces, como ven, hay unas que se enredan mejor que otras, hay unas que se cruzan por todos lados. Uy, Dios. O sea, ahí hay geodésicas, estas geodésicas se extienden indefinidamente, a menos que vuelvan a regresar al mismo lugar por donde habían pasado con la misma dirección, pues van a seguir yendo por distintos lugares. ¿Sí? Entonces,
El camino que sigue la geodésica depende muchísimo de la dirección que pongamos. Si cambiamos tanto la dirección, los lugares por donde va a pasar la geodésica pueden ser muy diferentes, ¿verdad? Entonces, digo, una pregunta aquí es, por ejemplo, si habrá geodésicas que sean cerradas, geodésicas que después de un rato vuelvan al lugar de partida. ¿Sí? ¿Ustedes creen que hay o no? Vamos a ver. Pero antes de eso, a ver, antes de eso otra cosa. A ver, unas propiedades locales de las geodésicas. La primera es consecuencia de la unicidad de las soluciones, de la unicidad de las geodésicas que pasan por un punto en una dirección. Es que las geodésicas, si se intersectan, tienen que intersectarse transversalmente. Entonces, no pueden haber tangencias, ¿sí? La otra propiedad, que es la más interesante, es que las geodésicas son localmente los caminos más cortos en la superficie. O sea, si yo me agarro, si esta es una geodésica, y me agarro dos puntos suficientemente cercanos, entonces no hay ningún otro camino entre estos dos puntos que sea más corto. Eso tiene que ver con las rectas en el plano. Esto es cierto nada más localmente, no globalmente, porque habíamos dicho que en la esfera, un ecuador, por ejemplo, es una geodésica, y si me fijo en estos dos puntos, este camino sí es localmente, tiene la longitud mínima, pero si yo me voy en la otra dirección, y en lugar de agarrar este camino, me agarro un plano un poquito, pues este es el plano horizontal. Si inclino un poquito el plano hacia arriba o hacia abajo, y me fijo en la curva de intersección, esa va a ser más corta que esta. Las geodésicas minimizan los espesores localmente. Nos habíamos quedado que una geodésica cerrada es una geodésica que regresa al mismo lugar con la misma dirección. Entonces, lo que me interesa platicarles hoy es acerca de geodésicas cerradas. Y el primer resultado es un resultado clásico acerca de la existencia de geodésicas en superficies que son superficies sin agujeros, o sea, son superficies que son como esferas deformadas, son como papas o... Entonces, agárrense cualquier cosa que puedan obtener deformando una esfera. ¿Sí? Aquí hay una infinidad de geodésicas cerradas. Si esto fuera una esfera, no, ese es un elipsoide, pero si fuera una esfera, ahí habría un montón de geodésicas cerradas. Por cada punto pasan una infinidad de geodésicas cerradas. Pero ¿qué pasa si la superficie la deformamos? Por ejemplo, así. Pues ya una geodésica que iba aquí y que regresaba al mismo lugar con la misma dirección, a la hora que deformamos tantito la superficie, ya no va a regresar. Si parto en la misma dirección que al principio, ya no va a regresar a ese mismo lugar. ¿Sí? Entonces no hay por qué esperar que se cierre. Entonces, un resultado clásico ya muy viejo y muy famoso es que en cualquier superficie sin agujeros hay al menos 3 geodésicas cerradas. Este no es nada fácil de demostrar, necesitan usar topología algebraica. Es chistoso porque es un resultado como de geometría, pero las técnicas para demostrarlo son de otro tipo. Y uno piensa, bueno, 3, no, pues aquí hay si en una esfera hay una infinidad de las demás, ¿no? Pero no es así. Entonces, se sabe desde hace mucho tiempo que si tienen un elipsoide que es muy parecido a una esfera, pero que tiene los 3 ejes distintos, es un elipsoide con 3 ejes distintos pero muy parecidos, entonces aquí hay exactamente 3 geodésicas cerradas. No hay ninguna más. Ninguna curva cero. ¿Ah? Se puede demostrar que al menos una de ellas es una deformación de la geometría de la esfera. Hay un mapeo topológico, ¿no? El mapeo topológico sí. Entonces, las que tienes, que al menos hay 3, son deformaciones de geodésicas de aquí para acá bajo esa transformación topológica, no se sabe. Por ejemplo, a mí lo que me suena es que dices, por ejemplo, si yo sé aquí que las geodésicas se intersectan en 2
puntos, cada par de geodésicas intersecta en 2 puntos. Si puedo decir que aquí las geodésicas intersectan en exactamente 2 puntos, no estoy seguro. Yo supongo, creo que sí, pero no sé. ¿Sale? Entonces eso es para las superficies más sencillas, hay al menos 3 geodésicas cerradas. Y es difícil demostrar eso. Bueno, ¿qué pasa para superficies más complicadas, una superficie con hoyos? ¿Habrá ahí siempre geodésicas cerradas? ¿Qué les suena? ¿Es más fácil o más difícil que haya geodésicas cerradas aquí? Por ejemplo, ¿habrá una geodésica cerrada que se parezca a esta? O eso dependerá de la forma exacta de la superficie. Vamos a ver. Algo de topología. Si tengo 2 curvas en una superficie, yo voy a decir que las curvas son libremente homotópicas si puedo deformar una a otra continuamente. Por ejemplo, la curva verde es libremente homotópica a la curva amarilla, pero estas 2 curvas no son libremente homotópicas a una curva que va aquí, intuitivamente. ¿Sí? Entonces, puede uno preguntarse cuántas clases de homotopía hay aquí. O sea, el ser libremente homotópicas da una relación de equivalencia entre las curvas cerradas. Entonces quedan todas las curvas cerradas en la superficie quedan divididas en clases. Y yo me pregunto cuántas clases hay. Entonces es fácil mostrar que en las superficies orbitales con hoyos siempre hay infinidad de clases de homotopía distintas. Y hay un teorema también clásico que dice que en cada clase de homotopía libre hay una geodésica cerrada, al menos una. Entonces eso dice que en cualquiera de estas superficies con hoyos hay una infinidad de geodésicas cerradas. No importa cómo lo deformemos, siempre hay una infinidad de geodésicas cerradas. ¿Sí? La demostración de este teorema es muy distinta de la demostración de la existencia de geodésicas. Y es una cosa muy bonita. Entonces, ¿cómo voy a mostrar que entre las curvas que se pueden deformar esta curva verde hay una geodésica? Sin importar cómo haya deformado yo la superficie. Y la idea es la siguiente: agárrense una curva suave cerrada en esa clase. Si la curva no es una geodésica, quiere decir que tiene curvatura en la superficie. ¿Sí? Entonces, la curva va aquí en la superficie. Y si no es geodésica, quiere decir que hay una componente de la curvatura, o sea que la curva se está curvando hacia un lado o hacia otro en la superficie. ¿Sí? Entonces, se puede definir un flujo dibujando los vectores que miden la curvatura en la superficie. Voy a definir un flujo, voy a decir cómo cambiar esta curva. Y la curva, digamos, voy a hacer una familia de curvas que lo que hacen es mover esta curva en la dirección que indican las flechas. Y entre más grande es la flecha, más rápido me muevo. ¿Sí? Entonces muevo la curva en la dirección de las flechas a una velocidad proporcional al tamaño de las flechas. ¿Sí? Este se llama el flujo de acortamiento. Este es el flujo de acortamiento de curvas. Es la cosa natural que intenta, ya que las geodésicas son justamente las que tienen curvatura cero. Entonces, cuando no hay curvatura cero, digo, pues, ¿en qué dirección deberé moverme para reducir la curvatura? ¿Sí? Bueno, esto no necesariamente reduce la curvatura, pero sí reduce la longitud. ¿Sí? Y entonces, resulta que al deformar una curva suave en esa dirección, la longitud disminuye, y entonces en el límite lo que vamos a encontrar es una geodésica. Entonces, déjenme mostrarles esto. ¿Cómo funciona? Este es otro programita que encontré en internet. Dios. Pero como no lo puedo hacer en una superficie, lo voy a hacer en el plano. O sea, voy a dibujar una curva en el plano, que tiene curvatura en el plano, y voy a aplicarle ese flujo a ver qué pasa con la curva. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar una curva cerrada.
Algo sencillito, ¿no? Ahí va. Pues el programa lo que hace es aplicarle el algoritmo este de empujar en la dirección de la curvatura. En el caso del plano, este flujo hace que en un tiempo finito cualquier curva se convierta en una curva redonda. ¿Sí? Bueno, aquí se convierte en redonda, no se convierte en una geodésica. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si aquí se convierte en una curva redonda y luego desaparece en un punto? ¿Por qué en las superficies tiene otra propiedad? Digo, aquí no tiene chance, no hay manera de convertir una curva cerrada en un círculo, ¿verdad? Más bien, no hay manera de convertir una curva cerrada en una recta, ¿sí? Bueno, entonces, si hacen esto mismo, no en el plano, sino en una superficie, y la curva es esencial, o sea, si la curva no se puede deformar a un punto en la superficie, sino que su clase de homotopía no es trivial, si hay algo que la atora en la superficie, entonces este mismo flujo convierte la curva en una geodésica. Hay muchas formas distintas de superficies. Hay unas superficies que son como muy chipotudas y otras superficies que tienen menos chipotes. Entonces las superficies de curvatura negativa intuitivamente son superficies sin chipotes ni regiones planas. Son las superficies menos chipotudas. Y se puede mostrar que en esas superficies cada clase de homotopía contiene exactamente una geodésica. En general, en superficies con chipotes, las clases de homotopía pueden contener varias geodésicas, ¿sí? Pero lo que es cierto es que las curvas, y eso demuestra, la prueba anterior muestra que las curvas de longitud mínima en cada clase de homotopía son geodésicas cerradas. O sea, en cada clase puede haber distintas geodésicas, pero la curva más corta en la clase de homotopía siempre es una geodésica, ¿sí? Y entonces, a ver, digamos que tengo esta superficie con estos chipotes ahí. Supongamos que le aplico el algoritmo de reducción de longitud de curvas. O sea, si le aplico el flujo en la dirección de la curvatura, ¿en qué se convertirá esta curva? Pues en algo parecido, porque si este chipote es grande, no va a haber manera de... Este no se va a salir, porque para salir se tendría que aumentar la longitud. Entonces, ¿sí? Y estos no se van a poder cruzar. Entonces, para una superficie como esta, si yo le aplico a esta curva el flujo, la curva se va a convertir en algo parecido a esto, ¿sí? Pero fíjense que si yo permito aumentar la longitud, yo puedo convertir esta curva en una curva más simple, algo como esta. Pues esta de acá, ¿cuántas intersecciones tiene? ¿No? 1, 2, 3, 4 intersecciones. Entonces, esta geodésica tiene 4 intersecciones, pero yo la puedo deformar aumentando su longitud a una geodésica que tenga nada más una intersección. ¿Sale? O sea, aquí la pregunta es si las geodésicas son como que localmente las curvas que van más derecho y localmente son las curvas más cortas. A lo mejor uno esperaría que las geodésicas sean como las curvas más sencillas en cada clase de homotopía, las que tengan menos intersecciones, ¿sí? Y esto muestra que, bueno, no, aquí hay una geodésica que tiene más intersecciones que otra curva, ¿sí? Pero hay un teorema de Friedman-Hasse-Scott de los años 80 que dicen que si no se fijan en cualquier geodésica en la clase de homotopía, sino se fijan en la geodésica más corta, o sea, en caso de que haya varias geodésicas, se fijan en la geodésica más corta, esa geodésica sí tiene que tener el mínimo número de intersecciones en su clase. ¿Vale? O sea, en este caso, sí hay geodésicas en esa clase con muchas intersecciones, pero si yo en lugar de haber empezado aquí, hubiera empezado con esta curva y le aplico el flujo geodésico, yo obtengo una curva más corta.
¿Sí? Hay que tener cuidado porque el flujo, o sea, si yo supiera que el flujo S nunca aumenta el número de intersecciones, yo puedo empezar con una curva en la clase de homotopía con el mínimo número de intersecciones, hacerla fluir y obtener una curva con una geodésica con menos intersecciones. El problema es que el flujo que les mostré, el flujo de curvatura, no tiene esa propiedad. O sea, no es cierto que si aplico ese flujo es posible que el flujo cree intersecciones que no había antes. Pero estas gentes lo que encontraron fue otro flujo distinto que sí disminuye el número de intersecciones. O más bien que no aumenta el número de intersecciones. Entonces empiezan con una curva con el mínimo número de intersecciones en una clase de homotopía, le aplican ese flujo, llegan a una geodésica que es más corta que la curva original y no tiene más intersecciones, y por eso este teorema es cierto. ¿Vale? Bueno, entonces, por ejemplo, pues yo sé que una curva que se ve así no puede ser la geodésica más corta en una clase de homotopía no se puede ver así, porque este tiene intersecciones innecesarias. ¿Sí? Si quiero saber cómo se ven las geodésicas en una clase de homotopía, solo me tengo que fijar en las configuraciones con menos intersecciones. Ahora, el asunto es que en una clase de homotopía puede haber distintas configuraciones, puede haber curvas que se vean diferentes. Por ejemplo, esta curva y esta otra. Se ven distintas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas dos curvas son homotópicas y mi pregunta sería, ¿cómo se ve la geodésica más corta en esa clase de homotopía? ¿Se ve como esta o como esta? O eso depende de cómo deforme la superficie. Sí, aquí como lo que quise hacer es deformar esta superficie para que estos hoyos se hicieran más grandes, ¿no? ¿Será que si los hago suficientemente grandes, esta geodésica que pasaba por aquí va a pasar por arriba y entonces va como esta de acá? ¿A qué les suena? O no importa qué forma tenga la superficie, si esta superficie la deforma, la geodésica siempre se verá así. ¿La de longitud mínima? Sí. O sea, la pregunta es cómo se ven las curvas las geodésicas de longitud mínima, o que son las curvas de longitud mínima en esa clase de homotopía. ¿Se ven así o así? O depende de cómo es, de la forma precisa de la superficie. Si se autointerpretan todas en un punto. Esa es otra posibilidad, ¿no? Que las tres, aquí también, si las tres intersectan en un punto, pues es una intersección triple, esa también tiene un mínimo número de intersecciones. Podría ser que las geodésicas se vieran así, ¿no? A ver, a lo mejor, creo que en este ejemplo no es difícil convencerse de que se pueden las dos. Que si hago estos hoyos más grandes, se va a ver así, y si los hago más chicos, se va a ver así. Hay clases de homotopía que eso es mucho menos claro. Por ejemplo, estas dos curvas, aunque no lo parezca, las dos curvas son homotópicas. Si hay una curva es una deformación de la otra. ¿Sí? Pero se ven muy distintas, ¿no? Y otra vez la pregunta es, ¿la geodésica de longitud mínima se verá como esta, o se verá como esta, o se verá como, creo que hay como otras 5 diferentes configuraciones? ¿Sí? Bueno, pues hay un teorema que dice que todo se puede. O sea que con tal de que el número de intersecciones sea mínima, hay una deformación de la superficie que hace que cualquiera de ellas sea una geodésica de longitud mínima. O sea, las curvas que pueden ser geodésicas en una superficie son exactamente las curvas con intersecciones mínimas. Bueno,
Ya acabé la primera parte, ahora les voy a contar la segunda parte. Vamos a hablar acerca, no de cómo se ven las geodésicas en la superficie, sino de cómo son sus longitudes. ¿Sí? Entonces, ahora me fijo en todas las geodésicas de longitud mínima en todas las clases de homotopía y me fijo qué tan largas son. ¿Sí? Fíjense que si deformo la superficie, la posición de las geodésicas va a cambiar. Y yo esperaría que la longitud también cambie. ¿No? Dice uno, tendría que tener mucha suerte para que yo deforme la superficie sin cambiarla y que las geodésicas cambien, pero que sus longitudes no cambien. Entonces, eso dice que las longitudes de las geodésicas cerradas deberían guardar información sobre la forma de la superficie. O sea que si yo solo conociera, a mí no me muestran la forma de la superficie, nada más me muestran la lista de longitudes de las geodésicas cerradas. Me dicen en tal clase de homotopía la longitud es tal, en esta otra clase la longitud es otra cosa. Y entonces uno debería decir, híjoles, esto hace pensar que las longitudes deberían guardar alguna información al menos, si no es que todas, sobre la forma de la superficie. ¿Sí? Entonces, el espectro marcado de longitudes de la superficie es la función que asocia a cada clase de homotopía la longitud mínima de la geodésica en esa clase. ¿Sí? Entonces, si yo dibujo, entonces la longitud de cada geodésica es un número real. Si yo pongo en la recta real las longitudes, todas las longitudes que me quedan, eso es el espectro. ¿Sí? Y fíjense, a ver, ¿qué propiedades tiene este conjunto? O sea, el espectro de longitudes. Yo digo que, bueno, en una superficie de género mayor que 0 hay una cantidad numerable de clases de homotopía. Entonces es un conjunto numerable. ¿Sí? Es casi orientado, ¿no? ¿Mandé? Orientado. Entonces yo digo que este conjunto es un conjunto numerable que no tiene puntos de acumulación. O sea, los puntos están sueltos, no es un conjunto discreto. ¿No? Las longitudes no se acumulan en ningún lugar. Y eso es consecuencia de que para cada constante solo hay un número finito de clases de homotopía con geodésicas de longitud menor a n. O sea, las geodésicas cerradas, si empiezo a dibujar las geodésicas cerradas en las clases de homotopía, después de un rato, necesariamente las longitudes van a infinito. A lo mejor eso no es obvio. ¿Ah? ¿Sale? O sea, solo hay un número finito de geodésicas cerradas mínimas de longitud menor que cada constante. ¿Dónde? Clases. Bueno, entonces, este es un súper teorema. Fue una conjetura durante muchos años y los varios que más lo probaron. Que en el caso de superficies sin chipotes y las superficies con curvatura negativa, el espectro marcado de longitudes determina exactamente la forma de la superficie. O sea que si ustedes conocen la longitud mínima de cada clase de homotopía, ustedes pueden decir exactamente la forma. Entonces es un teorema es muy sorprendente, ¿no? O sea que si yo tengo las geodésicas puedo reconstruir. ¿Hay algún algoritmo computacional? No. Pero no que yo sepa, pero ni siquiera necesitan las geodésicas, solo ni siquiera saber dónde, ni siquiera necesitan dónde están las geodésicas, solo saber qué tan largas son. Es súper sorprendente. ¿Sí? Solo los numeritos. Bueno, esto dice uno, y esto de veras lo necesita uno aquí. Bueno, la prueba lo usa muchísimo. Y lo que usa la prueba es que en unas superficies sin chipotes, una de las cosas que usa la prueba es que en una superficie sin chipotes, las geodésicas cerradas son densas. O sea, pasan arbitrariamente, las geodésicas cerradas pasan arbitrariamente cerca de cada punto y arbitrariamente cerca de cada dirección. ¿Sí? Eso es un ingrediente crucial de este teorema. Si la superficie tiene chipotes grandes, esto no tiene chance de ser cierto. Porque si una superficie tiene un chipote,
Entonces puede mostrar que por ahí, por ese chipote no va a pasar ninguna de las geodésicas. Ninguna de las geodésicas estas, sí hay geodésicas, y puede haber geodésicas cerradas por ahí, pero ninguna geodésica de longitud mínima en su clase de homotopía está ahí. ¿Sí? Y entonces, si ninguna geodésica pasa por aquí y yo a este chipote le cambio la forma, pues no cambié el espectro. Entonces el espectro no puede saber qué forma tiene la superficie ahí. ¿Sí? Aquí hay una pregunta abierta que es hasta donde yo sé esto no se sabe, o sea, el espectro no puede reconocer entre superficies de curvatura que no sea negativa. Pero será cierto que por lo menos el espectro me puede decir si una superficie tiene curvatura, si el espectro me puede decir si una superficie tiene chipotes o no. Hasta donde yo sé eso no se sabe. No, hasta la última se supe eso no se sabe. Bueno, ahora una cosa un poco más esotérica. ¿Qué podemos decir del espectro en general si no sabemos la forma exacta de la superficie? O sea, supóngase que tengo una superficie, pero ahora no me interesa una forma exacta, sino que yo digo, no, ahora esta superficie me voy a poner a jalonearla y voy a ver cómo cambia el espectro. ¿Sí? Y lo que quiero saber es si hay alguna cosa del espectro que no cambia. O sea, a la hora de jalonearla, desde luego espero que estas longitudes cambien, que estos puntitos se muevan, ¿no? Que se cambien de lugar también. O sea, unas curvas que eran más largas que otras se van a convertir en más cortas que las otras. ¿Sí? O sea, habrá algo que tengan en común todos los espectros de todas las superficies a las que se puede formar una superficie dada. Entonces ahí les da un problemita que también es un problema abierto. A ver, fíjense. Bueno, una parte conocida. Agárrense de todas las geodésicas de longitud mínima en las distintas clases de homotopías de la superficie, todas esas agárrense la más corta. Entonces digo que esa geodésica no puede tener intersecciones. O sea, de todas las geodésicas que minimizan longitud en su clase de homotopía, si se agarra la más corta de todas las clases, esa no puede tener intersecciones. Si se agarra la geodésica más corta que no tiene, si de todas las clases que tienen intersecciones se agarra la más corta, esa tiene que tener una sola intersección. ¿Vale? A ver, el primero es muy fácil. Y el asunto es pues, si yo tengo una superficie, agárrense la geodésica más corta de todas, en todas las clases de homotopía. Pónganse que es una... Digo, tengo ni idea de qué forma tenga, ¿no? Porque eso depende de la forma exacta de la superficie. Pero supónganse que yo puedo deformar esta superficie para que esta sea la geodésica más corta. Pues esa no puede ser la más corta, porque si yo le fijo en un punto de intersección aquí, como esta tiene un número de intersección mínimo, eso quiere decir que estas dos curvas son esenciales. Implica que estas dos curvas son... O sea, que si yo corto así, o sí, de hecho también puedo cortar así, que si yo corto, las curvas que me quedan siguen siendo esenciales. Y si yo le aplico el flujo que reduce longitud a esta, obtengo otra geodésica más corta que la original. ¿Por qué es más corta que la original? Si yo lo hago, si este sigue exactamente, o sea, si en lugar de pasar en esta dirección, yo voy aquí y regreso, y así, o sea, como que lo que hago es recorrer parte de la geodésica en otra dirección. Esta tiene exactamente la misma longitud de la curva original. ¿Okay? Porque recorrí los mismos saltos, nomás que en otro orden. Pero el chiste es que como esta intersección es transversal, y esto localmente se ve, parece mucho al plano, estas esquinas se pueden recortar. O sea, si yo le doy la vuelta aquí, esta es una curva más corta. Y eso va a querer decir que la geodésica que obtenga después de cortar aquí, haciendo el flujo, va a ser más corta que la otra. Entonces esto dice que es muy fácil, que no pude haber empezado con una curva con intersecciones porque la puedo recortar y obtener una curva más corta.
¿Sí? Entonces, esto es muy fácil, ¿no? Este no es tan bobo. A ver, la pregunta abierta es si será cierto que la geodésica más corta con intersecciones, o sea, si de todas las curvas con... A ver, fíjense una cosa, eso no lo dije. En una superficie de genio oriental a genio mayor que 0, hay una infinidad de curvas distintas, hay una infinidad de clases de homotopía con n intersecciones para cada n. O sea, no es cosa de checar dos clases de homotopía, son una infinidad. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿qué relación hay entre la geodésica más corta con n intersecciones y la geodésica más corta con n más una intersección? ¿Es cierto que esta siempre está, la longitud es siempre menor que esta? Pues esto no se sabe. Esta es una pregunta abierta. Y algo que es interesante de esta pregunta es que esta pregunta en realidad no es una pregunta de geometría, sino es una pregunta de topología. O sea, el problema por lo que esta interfaz no funciona en general es que háganse de cuenta que quiero probar que la curva más corta, que la geodésica más corta con 10 intersecciones tiene que ser más larga que la geodésica más corta con 9 intersecciones. Pues me va una con 10 intersecciones, digo, le corto, ¿no? Le corto en un punto para obtener una geodésica con 9 intersecciones. El problema es que a la hora que le corto, ya no sé ya sé que esta curva va a tener 9 intersecciones, pero no sé que la geodésica va a tener 9 intersecciones, porque a la hora de deformarla pueden perderse más intersecciones. Entonces ese es el problema. Espero no haber demasiado. Ya voy a acabar. Pues es más sobre el mismo cuento. Fíjense. Supóngase que tengo estas tres clases de homotopía. Y yo me pregunto, ¿cuáles serán las posibles longitudes de estas? Aquí lo que quiere decir es la longitud de la geodésica más corta, ¿no? ¿Cuáles serán las posibles longitudes mínimas en estas tres clases de homotopía? Y se vale que yo la superficie la deforme o la haga como yo quiera, ¿vale? ¿Es posible que estas longitudes sean, por ejemplo, 3, 8 y 4? ¿O que fueran 3, 5 y 4? ¿Esto es posible, no? ¿Qué les suena? O sea, la pregunta es si hay alguna relación entre las longitudes de las geodésicas de distintas clases de homotopía. Pero quiero una relación a lo mejor que no dependa, una relación, digamos que una es más corta que la otra. Pero yo quisiera saber si eso depende de la forma de la superficie o no. ¿Sí? Entonces, o sea, por ejemplo, podemos decir cuáles son más cortas y cuáles son más largas sin saber la forma exacta de la superficie o no. O eso no tiene ni siquiera sentido. ¿Sí? A ver, yo digo, es un ejemplo bobo, pero digo que, por ejemplo, aquí la longitud de esta clase de homotopía siempre tiene que ser mayor que estas dos. O sea, que la geodésica más corta en esta clase siempre va a ser más larga que la geodésica más corta en esta clase y más larga que la geodésica más corta en esta clase. Y en este dibujo es fácil de ver porque, otra vez, porque yo puedo cortar la geodésica morada. No sé cuál es la posición de la geodésica, pero como esta tiene intersecciones mínimas, puedo ver que tiene que tener esta misma configuración. Entonces la geodésica la puedo cortar así para obtener otras dos curvas que a la hora de aplicarles el truco, por ejemplo, una se convierte en esta. Y entonces la longitud total de esta geodésica tiene que ser mayor que la longitud de la geodésica esta y de la geodésica esta. ¿Sí? ¿Vale? Entonces ahí hay una relación, pero digo que, por ejemplo, que entre estas dos no hay ninguna relación. Que hay métricas en las que A, por ejemplo, es 1.000.000 de veces más larga que C, y hay otra en la que C es 1.000.000 de veces más larga que A, o 1.000.000.000 de veces más larga, o lo que quiera. ¿Sí? ¿Y eso con qué tiene que ver? Fíjense.
contar el número de intersecciones mínimas en cada clase de homotopía, sino que puedo contar el mínimo número de intersecciones entre dos clases de homotopía distintas. Entonces, por ejemplo, aquí, si se fijan en la curva roja y en la curva verde, se intersectan en un punto. Entonces, yo voy a denotar por A intersección E el número mínimo de intersecciones entre curvas en esas dos clases de homotopía. O sea, muevo las curvas como yo quiera hasta que tengan el mínimo número de intersecciones. Y eso es este numerito. Entonces, por ejemplo, aquí A intersección E es 1 y B intersección E es 2 y C intersección E es C. ¿Sí? Bueno, y ahora lo que puedo hacer es lo siguiente. Para esta curva, yo voy a deformar la superficie para que esta voy a hacer esta curva, piensen que en lugar de ser una línea es como una bandita. Y ahora lo que voy a hacer es deformar la superficie para que esta banda se haga anchísima. O sea, sin moverla, sin cambiar la forma de la superficie aquí afuera, yo puedo hacer que la vecindad de la curva E se haga muy larga. Y entonces, si hago eso, ¿cómo van a ser las longitudes de las curvas? Pues si una curva que cruza E tiene que pasar de aquí a acá, pero esto es muy ancho. ¿Sí? Y entonces lo que puedo hacer es, deformando la curva deformando la superficie alrededor de esta curva, puedo lograr que las longitudes de las geodésicas se parezcan al número de intersecciones de las curvas estas con la curva verde. ¿Tiene sentido? Y entonces otro corolario de eso, por ejemplo, es que para que yo tenga dos curvas en la superficie, que yo pueda decir que siempre esta geodésica va a ser más corta que la otra, no importa cómo deforme la superficie. O sea, para que siempre una de estas sea más corta que la otra, tiene que suceder que la intersección de la primera curva con todas las demás curvas es menor que la intersección de la segunda curva con todas las curvas. Esto dice que hay una relación entre las longitudes posibles de las curvas y el número de intersecciones que tienen las curvas. Un corolario de esto, ya no voy a entrar más en detalles, es por ejemplo que si ustedes saben que una clase de homotopía de curvas siempre va a tener una geodésica más corta que otra clase, no importa cómo deforme la superficie, eso quiere decir que el número de intersecciones en la primera clase tiene que ser menor o igual que el número de intersecciones en la segunda clase. ¿Sí? Está raro. Ya lo paré. Bueno, pues así como definimos el espectro de longitudes que a cada clase de homotopía de curvas de la superficie le asigna la longitud de la geodésica más corta, podemos definir unos espectros de intersecciones. Entonces, o sea, el espectro de longitudes a cada forma de la superficie y a cada clase de homotopía le asigna la longitud mínima en esa clase. Ahora puedo hacer otra cosa que es, para cada clase de homotopía de curvas en la superficie, yo puedo contar el número de veces que esa clase intersecta a las demás clases. Eso es un espectro de intersecciones. O sea, es una medida de cómo intersecta una clase fija a todas las demás clases. Y ahora, yo en lugar de pensar en intersecciones, o sea, si yo puedo pensar en curvas como con multiplicidades. O sea, puedo pensar en una curva, o digamos que es media curva, es la misma curva con un coeficiente 1,5, o en la suma de una curva con 3 veces otra curva. La puedo pensar como una curva y 3 copias de esta, ¿no? O en 3/4 de esta curva y pi veces de esta curva. Entonces son como curvas con multiplicidades, son combinaciones lineales positivas de curvas, que se llaman multicurvas. Y esta es una conjetura en la que yo he trabajado ya mucho tiempo, que a mí me parece bien padre, que dice que
el espectro de longitudes de cualquier superficie, o sea, si yo me fijo cualquier superficie, no importa qué forma tiene, y me fijo en su espectro de longitudes, ese espectro tiene que ser, es un límite de espectros de intersecciones. O sea que la longitud realmente tiene que ver con que la longitud que las longitudes posibles de las geodésicas realmente tienen que ver con cuántas veces se intersecan. ¿Sí? Bueno. Max, ¿Ah? ¿pero límite en qué sentido? Porque, o sea, por un lado tienes entero y No, porque son multicurvas, entonces son curvas con multiplicidades. Entonces son, puedes tener combinaciones lineales con coeficientes reales positivos. ¿Sale? Bueno, ahí le dejo. Gracias. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Bueno, yo tengo un comentario. Oigan a sus catas, ¿no? La próxima semana, ahora es cada semana, ¿no? Hasta como 3 semanas antes de que termine el semestre. No sé si les llegó el correo por parte de la Secretaría de Comunicación, el Facebook creo que se pegó, les ha llegado un aviso, pero les corran los, porque ahorita el próximo.